Para mí la verdad era un reto. Me parecen proyectos a nivel tecnológico y de calidad súper buenos. Cuando yo llego a Caracas había creo que 2 clubes nada más. Fui una de las personas que le sacó más provecho, y cuando te das cuenta que vas avanzando, los golpes importan menos. Pues yo creo que lo hace interesante y lo hace difícil. Welcome to Bispaddle. Today we have a very special guest, Natacha Grau. She's from Venezuela, her family is from Spain, and she's quite well-known paddle player because she has a very, I would say, good and relevant presence in social media. We're going to switch into Spanish to make it even more deep conversation, and I'm very happy to have you here visiting Miami. Bienvenida, Natacha. Muchas gracias, Rosa. Muy contenta de estar aquí y bueno, creo que ya había visto, muchas de tus entrevistas, sigo mucho tu canal y obviamente, nada, súper orgullosa de poder compartir un espacio donde, Al revés. Has tenido, digamos, a referentes para todos los que nos gusta el pádel. Tú también lo eres, dentro de tu espacio y de tu lugar, sí. Eres una persona muy seguida y que yo considero que estás haciendo mucho por el desarrollo del pádel. De hecho, aquí nos hemos encontrado de manera casi casual, ¿no? Sin darnos cuenta, por Debbie, que te llamó, vio que venías, tú conectaste con ella y estabas allí en Reserve y fue como, hay que venirse, y Debbie tan contenta por hacer la conexión con el equipo Via Tala. La verdad que muy agradecida con Debbie. Ha surgido esto, digamos, no era un viaje planificado para tema pádel, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que ha superado mis expectativas en lo que al pádel se respecta, en este viaje sobre todo. ¿Sientes a veces que, o sea, no te voy a decir te sientes famosa, pero sí como que la gente te conoce a ti más que tú a ellos gracias al pádel? Tú venías en modo particular con tu familia a un viaje, pues, ahora Thanksgiving, y de repente hay gente que te conoce de verte en redes y la labor que estás haciendo como coach. Sí, obviamente más en mi país me ha pasado eso, ¿sabes? Me pasó una vez también en un tema, una feria navideña, y se acercan unos niños, ¿puedo tomar una foto? Yo pensé, no pasa. No, contigo. Y yo, y claro, ¿sabes? Empiezan también a reconocerte, por el trabajo también en redes y todo esto, y creo que al final es bonito también si le sacas un provecho, digamos, adecuado. Lo enfocas hacia exacto, lo que bien enfocado. Sí, no es que quizá una de las cuestiones más duras de las redes, o para mí más críticas. O sea, yo soy una entusiasta, me encanta, lo vivo, pero sí que hay un punto de egolatría o de vanidad, ¿no? Que sí que hay que tener cuidado con ello para que no te afecte ni muy arriba ni muy abajo, sino está la persona y luego lo que proyecta o lo que puedes estar difundiendo, pero sí ser cuidadoso sobre todo con los chavales más jóvenes, ¿no? Totalmente. Yo la verdad, mi intención con las redes está sobre todo enfocada en el tema educativo de lo que es el deporte y el pádel. Y muchas veces sí me dicen, no, tienes que sacarle como más provecho a eso, pero no es como mi naturaleza. Entonces, pues nada, lo encaminamos no te preocupes. a la parte un poco más, pues eso, de ayudar. Sí, de divulgar, de enseñar y demás. Te quería preguntar una cosa que es como muy tonta, pero ¿cómo descubriste el pádel? ¿Cuál fue tu primer contacto con el pádel? Sí. Pues mira, fue casualidad. Yo estaba viviendo en Panamá, viví 10 años allá, y durante casi 7, 8 años estaba, digamos, detrás de mi trabajo un club de pádel que nunca visité. Y ya esos 2 últimos años que viví, había nacido mi hija, estaba como fastidiada de que mi única actividad era empujar un cochecito y... Sí, también coincidió un poco tema pandemia y todo eso, y un familiar me invita como un domingo a un americano, y desde ese día empecé a jugar y me encantó. Obviamente yo vengo del tenis, y se me hizo pues fácil esa como integración al deporte. Pero ahora viene el momento así, ¿cómo adoptaste las paredes? Porque pasarías de odiarlas a, ok, la pared es mi amiga. Sí, no, al final yo creo que es como todo. Para mí la verdad era un reto, pero no sé, me gusta. No sé si es una parte, de mi personalidad como tal. Entonces, digamos, saqué clases una vez por semana y yo lo que quería hacer era siempre las paredes, ¿sabes? Lo demás, me gustaba, pero era como el reto de poder sentirme con confianza y saber, sobre todo, anticipar, o sea, me sentía siempre como muy perdida.
Y bueno, la clave ahí fue consistencia y empeño hasta que obviamente vas lográndolo de manera natural. ¿Cuánto crees que tu base como tenista te ha servido para el pádel? Tanto físico, movimiento, golpeo, pero también el tener una educación deportiva un poco enfocada a la competición. Sí. ¿Cómo lo trasladas ahora que compites, enseñas y estás Sí, metida en el no, pádel? yo creo que ayuda un montón, o sea, ayuda mucho, porque sobre todo es un deporte que lo hice de pequeña, entonces toda la parte siento yo de coordinación, bueno, de la misma técnica de los golpes, al final te ayuda un montón. Y también, bueno, esa parte competitiva del manejo de presión, ayuda también bastante al deporte. Yo también competí, o sea, tenis lo hice como por 7 años más o menos, y luego competí mucho en el ciclismo de montaña. Que claro, ahí la parte quizás que más me ha servido para el pádel es también todo el tema de preparación física, de cómo enfocar la competencia, porque bueno, si bien no es un deporte que a nivel coordinativo Sí. te demande mucho, la exigencia a nivel físico es muy importante. Entonces, bueno, creo que es parte de lo que me caracteriza cuando juego, que, ¿sabes? No doy una pelota por perdida. Exacto, ese una más, ese luchar el partido, creo que también lo atribuyo a un deporte de resistencia como es la bicicleta. Sí. Me llama la atención porque cuando yo vivía en Madrid, montaba en bici de montaña y para pasármelo bien, ¿no? Claro. Así, pues un deporte que puedes hacer sola, está al aire libre y demás. Y normalmente iba de Las Tablas hasta Colmenar Viejo, por la antigua carretera de Colmenar, y luego ya te puedes meter al campo y demás. Pero yendo a Colmenar hay una cuesta que es pequeñita, es un repecho, pero lo pasaba de mal cada vez que me tocaba, era como... Y la tenía que subir. Y siempre me acuerdo que me decía, ¿te gusta montar en bici? Te tiene que gustar ahora, Rosa. ¿Te gusta montar? Mentalmente era lo que me decía, te tiene que gustar ahora. Si no, no te gusta montar en bici. Y aquí muchas veces cuando estoy en un partido en el que estoy sudando un montón por el calor de Miami, siempre me digo, ¿te gusta el pádel? Te tiene que gustar ahora. O en Madrid cuando pasa mucho frío me digo lo mismo, ¿te gusta el pádel? Te tiene que gustar. Si no, no te gusta el pádel. Sí. Entonces siento que la dureza de la bici sí. para ti tiene que ser como una batería extra, ¿no? Total, yo la verdad siento que incluso, o sea, en la bici cuando tú estás en un deporte como ese, tratas mentalmente más bien de olvidarte de lo que estás haciendo. Y en el pádel lo que me enganchó también y me gusta es que tú entras a la cancha y se te olvida todo lo que pasa afuera. Sí. Entonces, esa parte para mí es lo que más te engancha, que te concentras tanto en el juego y te diviertes, cosa que a veces no pasa en la bicicleta y tú más bien vas pensando, bueno, no sé para qué me metí en este deporte. Y pues más bien luego quieres volver, pero durante la práctica a veces es como, no sé, es una especie de masoquismo que tienes que ir aprendiendo a adquirirle como el gusto. Y eso no me pasa en pádel. Entonces, bueno, no sé, era como una época que dije, necesito tener un deporte que me divierta sobre todo, y creo que, bueno, no pude haber caído en el mejor deporte para eso. Sí, a ver, salvo excepciones, obviamente, y profesionales, pero yo siento que el pádel es el único deporte que puedes perder y sigues saliendo de la cancha con una sonrisa. Sí, bueno, también ahí creo que, bueno, es el enfoque que también le des, obviamente la importancia, si es tu trabajo, no creo que quizás un jugador profesional va a salir con una sonrisa, no. Pero bueno, a nivel, digamos, amateur y social, yo creo que por lo menos no vas a salir contento, pero bueno, esas hora y media, esas 2 horas, las disfrutaste. Entonces creo que eso ahí también es importante en este deporte. ¿Cómo fue tu proceso para volver a Venezuela? O sea, ¿en qué momento dijiste, ya es el momento de volver a casa después de 10 años en Panamá? ¿Y cómo lo encontraste? Tanto en personal, después de 10 años fuera, y después en pádel. Pues mira, o sea, fue más un tema de trabajo. El pádel no, yo cuando estaba en Panamá jugaba, pero no era parte de mi profesión, no daba clases. Y nada, creo que la vuelta fue positiva. Encontré, bueno, un país un poco mejor de lo que lo había dejado. Y yo también, claro, regreso a Venezuela, a una ciudad que no era la mía, o sea, no era la ciudad donde yo vivía. Entonces fue una pequeña como migración, pero distinto porque estás en un ambiente que es, bueno, es familiar,
culturalmente. Ujú. Entonces, la verdad que fue una adaptación súper buena y además entonces me dio la oportunidad en un momento de que el pádel estaba arrancando en Venezuela. Ujú. Cuando yo llego a Caracas había creo que 2 clubes nada más Wow. y en cuestión de 3 años no te podría ahorita ni decir cuántas ¿Sabes? canchas. Cada semana Sí, prácticamente. Entonces, bueno, me dio también esa oportunidad de vivir como esa instauración como tal del Ujú. deporte en Venezuela. En Panamá quizás ya tenían una trayectoria más larga. Y bueno, es también bonito porque es como decir, bueno, ya vengo como un poco del futuro y sabes cuál es el proceso de crecimiento y de arranque de un deporte como este, bueno, en un país también culturalmente similar. Sí, qué guay. ¿Dónde vivías antes? ¿De dónde eres y dónde vives ahora? Bueno, yo vivía en Puerto Ordaz, que es una ciudad al sur del país. Ujú. Bueno, ahí, digamos, hasta que emigré a Panamá, hice vida en Puerto Ordaz, fue donde jugué tenis. Y bueno, ahorita ya te puedo decir que, bueno, creo que el club más grande del país está en Puerto Ordaz, en Ok. canchas. Ok. Está creciendo bien, obviamente es una ciudad pequeña en población, pero bueno, es, digamos, bonito ver que hasta en ciudades pequeñas, digamos, ya el pádel, bueno, llegó y se está desarrollando saludablemente. Y ahora estás en Caracas. Sí, estoy en Caracas, también estoy viajando mucho, un poco también parte de mi Eres trabajo. un rockstar, te llaman. No, Sí. pero bueno, creo que también es estar dispuesta a hacer ese trabajo porque obviamente, Qué bueno, bonito. recorrer, a veces, bueno, muchos de los viajes son por carretera, entonces, nada, cosa que no me molesta, pues, pero quizás no hay muchas personas tampoco o entrenadores dispuestos A a hacer ese viaje. hacerlo, sobre todo si estás cómodo en Caracas en Con tu una escuela, en clubecito, unas ¿no? canchas, Sí. entonces sí. Es un poco, bueno, parte del objetivo que tengo también de que poder llevar, digamos, esa experiencia que, bueno, que he ido adquiriendo a otras ciudades que no tienen Ujú. esa exposición que normalmente tienen Sí. las capitales. Pero, o sea, yo siento que hay también una parte muy bonita en cuanto a evangelización, ¿no? El ir un poco enseñando, el yendo de sitio en sitio Sí. y contándolo, creo que también tiene que ser muy agradecido para ti. Sí, la verdad te digo que es bonito también por la parte social y las personas que vas conociendo en cada Ujú. sitio. Ya, bueno, vas y vuelves a la ciudad y te Ujú. sientes un poco parte bueno, del lugar, ¿sabes? Tienes gente conocida, gente que siempre está pendiente, ¿no? Bueno, cuando vengas, quieren volver Bueno, como a en repetir. Miami. Ojalá, Bueno, ojalá también en Miami podamos volver a repetir, pero eso creo que también es parte, pues, de lo que me gusta de esta forma de trabajar, pues. Muy padre. Y cuando volviste a Venezuela, ¿ya tenías tu canal, tu Instagram de pádel o cómo fue un No. poco el proceso? Sí, o sea, yo creo que no lo tenía, o sea, a lo mejor tenía algunas publicaciones de torneos y Ujú. como te digo, no era parte de mi trabajo. Y bueno, tampoco fue algo buscado Ujú. tener digamos, el tema de las redes sociales. Simplemente creo que en uno de estos viajes, normalmente hago masterclass o intensivo, lo grabamos y fuimos montando como pequeños trocitos y bueno, de ahí de repente, no sé, me di cuenta como que a la gente le interesaba lo que se iba subiendo. Entonces, bueno, eso es lo que, digamos, bueno, se ha Sí. intentado hacer en las redes sociales. Nada, digamos, buscado o elaborado, pero lo más orgánico posible, Sí. como se dice. Pero, o sea, yo observo que hay una parte que o se tiene o no se tiene. O sea, eso Sí. no puede ser impostado. Uno puede tratar de mejorar sus capacidades comunicativas o crearte un personaje, pero tú sí tienes un punto que como que te transformas un pelín cuando estás en cancha Sí. porque eres muy enérgica y motivas mucho. Tienes la parte técnica y táctica juntas, pero además le pones una energía extra. O sea, yo creo que tiene un punto de que nadie se va a aburrir, pero tampoco nadie se va a relajar. No se lo va a tomar Claro. como a risa, sí se lo va a pasar bien, pero siempre están activos, porque tu Sí. propia voz, la forma de contar, de hacer, la continuidad, lo hace quizá como más magnético, ¿no? Te engancha más. Sí.
Pues bueno, no sé, te diría que no sé si es porque me gusta mucho y me meto mucho en el papel, por así decirlo, no sé, no, tampoco es algo que he buscado, pero quizás es como esa intención de poder, bueno, ayudarte en el momento, sabes, que entras a cualquier actividad conmigo, pero bueno, nada, parece que es un poco la proyección que se da. Y luego observando así redes veo que tienes una buena amistad con Cata Tenorio. Sí, la verdad. ¿Cómo es un poco esa relación? Porque ella también fue a Venezuela y volvió con libro, digamos, o por lo menos le abrió la puerta un poco al tema del libro. ¿Cómo es esa relación? Sí, no, la verdad, yo estoy súper agradecida con Cata. Creo que, bueno, después de ese viaje se sentó conmigo y bueno, no, ¿qué es lo que quieres hacer? Tienes que ir por aquí. En ese momento también me di cuenta que, o sea, como jugador me sorprendió lo organizada que es. Tenía carpetas con registros de todo lo que ya había, digamos, en su carrera como jugadora vivido, aprendizajes, todo estaba registrado. O sea, la verdad que es como que te das cuenta que no, o sea, una persona, digamos, con ese profesionalismo no juega al azar. O sea, es súper estructurada. Entonces, bueno, como a partir de ese viaje, nada, tuve mayor claridad de hacia dónde, sí, de verdad que hacia dónde ir. Incluso te digo que, bueno, por temas obviamente de vida, de que a veces no puedo entrenar, y ella siempre me decía, no es la cantidad de horas que entrenes, sino, o sea, el entrenar con intención. Y aprovechar también ese entrenamiento invisible, como lo llama ella, para aprovechar. Entonces, bueno, la verdad que tras esa oportunidad, digamos, de que estuvo en Venezuela, creo que fui una de las personas que le sacó más provecho y que tuvo más impacto, digamos, para mi carrera. Qué bueno. Te quería preguntar de el tema redes y pádel. ¿Cómo ves tú esa relación, esa simbiosis entre redes sociales, pádel en cuanto a difusión profesional, amateur? Ok, bueno, yo creo que es positivo, obviamente, cuando se hace con una intención de ayudar. Como en todo, o sea, hay redes que aportan mucho y otras que a lo mejor tú le ves que simplemente por el hecho de, como se dice, bueno, monetizar y, bueno, quizás no es lo que yo, digamos, me gusta tanto, pues, pero bueno, creo que la verdad es positivo porque yo te digo, desde que empecé a jugar, a mí me ayudó mucho también bueno, ver también videos de Cata, que en ese momento en YouTube estaba muy dura, pues como muchos otros. Entonces yo creo que al final para nuestros países es positivo porque te permite, ¿sabes?, adquirir o tener una exposición de países que van más avanzados. Y yo creo que en otro momento, digamos, de la historia no sería tan fácil como que globalizar un deporte como ahora que tenemos todos acceso a las redes, a entrenadores, bueno, con mucha carrera. Entonces, para mí creo que es súper importante el tema de las redes sociales como tal. Vale. Y después, como jugadora, ¿cómo es jugar para tu país? Porque para ti también ha tenido que ser como, sí, qué bien, de un deporte que disfruto, que me hace mejor, pero además representa la bandera de mi país. Sí, totalmente. Y bueno, como te digo, fue loco también porque así como fue el crecimiento del pádel en el país de en corto tiempo, 3 años, o sea, no te esperas tú que con tan poco tiempo jugando te den la oportunidad de representar a un país, pero bueno, nada, es lo que toca, obviamente, de empezar a hacer esa carrera para otros que vienen más atrás. Y yo creo que, bueno, uno lo vive como con orgullo, obviamente, pero también sintiendo que tienes un privilegio que a lo mejor, ¿sabes?, en otro momento no es tan fácil llegar a representar una selección de un país. ¿Cómo ves el desarrollo del pádel en Venezuela también en el sentido de los jugadores, ¿no? Porque en todo el mundo está creciendo el jugador amateur y en Venezuela se ha vuelto una locura amateur, pero también no sé si ya hay planes para seniors, para jóvenes adultos, para niños que directamente los apunten a pádel en lugar de tenis, ¿no? Esa transición, en España ya es normal apuntarlos directamente a pádel. Sí. ¿Cómo está todo eso en Venezuela? Pues te diría que
la evolución o el crecimiento ha sido muy grande en cuanto obviamente a infraestructura, aunque o sea, en 3 años se ha disparado la cantidad de canchas y eso obviamente es súper importante. A nivel de eventos también, o sea, lo conversábamos un poco que aun cuando tenemos, digamos, muchos torneos que son amateur, a nivel espectáculo, llegan a una categoría que a lo mejor no se ven en otros países. Entonces, por ahí también creo que se ha invertido mucho y el resultado se nota en otros países. A nivel federativo también, hemos logrado organizarnos, digamos, muy rápido y ya tener también representación en Panamericanos, en clasificatoria al Mundial. Tuvimos ahorita recientemente un papel súper importante con los juniors en el Mundial en España. Entonces, bueno, yo creo que el crecimiento ha sido exponencial y lo bueno es que en todas sus ramas, por así decirlo, porque, bueno, parte también de las conversaciones con Cata tiene esa filosofía de ver el deporte como un conjunto o las patas de una silla, pues, o sea, al final los jugadores no son nada sin los torneos, sin la parte federativa y viceversa. O sea, el torneo tampoco sin jugadores. Sí, no tiene. Y creo que eso se ha sabido llevar, obviamente, bueno, con sus defectos, nadie es perfecto, hay errores todavía que corregir, pero creo que cada quien desde su área ha sumado mucho. Y con respecto al tema juniors y de niños, creo que es algo que ahorita se está empezando a ver, sobre todo también en ciudades puntuales de Venezuela, que ya podemos tener, digamos, en torneos categorías juniors. Bueno. Sí, creo que esa es la parte que te da más como, no tranquilidad, pero gusto ver de que empieza a crecer el deporte desde las raíces, digamos. ¿Cómo es para ti un día tuyo? ¿Cómo te organizas? De si tienes que viajar, si tienes que entrenar, hacer contenido, dar clases, no sé si tienes como alumnos fijos o más tipo escuela itinerante. ¿Cómo es en general un día tuyo y una semana? ¿Cómo te organizas? Ok, bueno, generalmente sí tengo un par de alumnos fijos, sobre todo, bueno, te puedo hablar de 2 meses atrás, entonces normalmente es siempre empezar muy temprano con el tema clases, porque, bueno, el mayor volumen de gente que está entrenando, digamos, es gente que lo hace o sea, es un deporte amateur, entonces, bueno, entrenan antes de ir a trabajar, así que las mañanas siempre son muy fuertes y muy movidas en la parte de entrenamientos y clases. Normalmente luego utilizamos el mediodía para lo que es los entrenamientos, o sea, propios como jugadora. Sí te diría que no entreno tanto como me gustaría, porque, pues bueno, no sé si también lo que me comentabas de la energía que le meto a las clases, claro, te drena para luego. Me drena mucho y, sabes, a veces que no, pues bueno, no puedo entrenar quizás tanto, pero normalmente cuando entreno lo hago mediodía. Y ya luego la parte más del online, que también es otra rama, digamos, que estoy desarrollando, la hago en las tardes. Entonces, ese sería un poco el día a día cuando no estoy viajando. Si estoy viajando, sí te diría que, bueno, casualmente tuve un intensivo hace muy poco tiempo, hace 2 semanas, y en 3 días di como 17 horas de clase más o menos. Era entrar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar. Wow. Y bueno, también se disfruta, es diferente obviamente el itinerario del día, no puedo entrenar durante esos viajes, pero me gusta mucho porque también la gente creo que siente que como voy a estar un par de días y me voy, más bien le quieren sacar el jugo. Hay gente que se mete, bueno, al principio no, yo voy a una sola sesión y luego terminan estando los 3 días, así que bueno, creo que es bonito y es gratificante ver que ya también después que la gente prueba un entrenamiento, digamos, conmigo, quiere buscar sacarle más provecho. Entonces, me gusta mucho porque, bueno... Es bonito, Sí. ¿Y cómo es competir? Porque me hablabas un poco de que empieza a haber un circuito, también has competido en Premier. ¿Cómo es el circuito ahora mismo en Venezuela? ¿Cómo se está creando y creciendo? Sí, bueno, tenemos un circuito que al final, bueno, está dividido también en majors, diferentes, digamos, niveles de puntuación e importancia.
que generalmente, te podría decir, ya están alrededor de unos 12 a 16 fechas en el año para lo que Ujú. es las primeras categorías. Obviamente torneos hay muchos más. Claro. Y bueno, estamos en eso. La verdad que la primera categoría en la rama femenina no está tan poblada Ujú. como quizás la masculina. Pero bueno, ahí va creciendo. Han subido muchas jugadoras de segunda categoría también Bien. a la primera categoría. Así que poco a poco vamos ahí, bueno, sumando un poco Bien. más y aportando más nivel al juego. ¿Y casi siempre es en Caracas o viajas también por el país? No sé cómo es el circuito Sí. realmente. No, hay fechas también repartidas, obviamente la gran mayoría son en Caracas, la gran mayoría de jugadoras también son de Caracas, hay un par también que son de Valencia, una ciudad cercana, pero sí, se concentra mucho en esa zona, digamos, central del país. Ok. Y me hablabas de un por equipos o así. Sí, estamos ahorita, digamos, en fase de una prueba piloto de una competición por equipos. Es solamente ahí sí la máxima categoría, es un Ok. poco una iniciativa de, bueno, de la federación y de empresa privada que quieren como que fomentar el profesionalismo en el deporte. Y ya este año se han jugado 2 fechas. Ujú. La idea es que el año que viene arranque, digamos, con mayor estructura, más cantidad de equipos, cada equipo con su sede. Y bueno, eso creo que también ¿La es sede positivo. sería como una ciudad o un club? De momento se va a trabajar como 2 ciudades Ok. y las sedes van a ser 2 clubes, pero la idea es que con miras a que, bueno, que las sedes sean ciudades ¿Y es chicos y chicas o cómo se configura? Porque, por ejemplo, en Hexagon hay Sí. chicos, chicas y luego el Next Gen, ¿no? Y un año Ajá. hay Next Gen femenino y otro masculino. Y en PPL hay chicos y chicas y ya quitaron el mixto y demás. Entonces, Sí. ¿cómo es ahí? Acá el formato es solamente, bueno, chicos, chicas, juniors Ok. y hay un mixto. Muy Que bien. al final es como que el último Punto, partido, ¿no? Se exacto. define, ¿no? Entonces esa es un poco la dinámica, o sea, juegas junior femenino, masculino, tienes 2 puntos de igual primera categoría de Ujú. masculino y femenino y un quinto punto, digamos, de lo que es el mixto. Muy bien. Y entonces, ¿yo de cuál equipo me tengo que hacer? O sea, si yo tengo que apoyar a uno que diga que soy, ¿cuál es el...? Bueno, tienes que apoyar a mi equipo, Centella del Llano se llama. Ok. Las llaneras sois. ¿no? Las Llaneras, exactamente. Bien, bien, bien. Y hay grito Sí. de guerra. O sea, a mí esas cosas de América Latina, lo de las Sí. porras y eso me mola porque está todo tan pensado que me divierte Bueno, mucho. nuestro equipo realmente era un poco la cenicienta del torneo. Sí, en la primera fecha. No sabía lo que hacían. Sí, un poco. Bueno, nada, no nos tenían como muy en cuenta. Pero bueno, para la sorpresa, digamos, del torneo, y yo creo que de todo, logramos ser los primeros campeones de ese circuito. Y bueno, este fin de semana se está disputando la segunda fecha. Yo no los puedo acompañar. Obviamente no estoy allá ahorita, pero nada, espero que podamos revalidar ese título. Qué guay. Y ahí hay algo que me llama un poco la atención ahora que se habla mucho de los clubes, tal. ¿Cómo son los clubes en Venezuela? ¿Cuál es el estándar alto? ¿Cuál es el estándar normal en cuanto a precios, servicios? O sea, aquí parece que si no tienes call plancha, tu club es una basura, y luego nunca nadie se mete. Yo no me meto. Además, es como, para torturarme ya tenía lo de la bici, ¿no? Pero, ¿cómo son allí los clubes, los estándares, ¿no? Los super high-end y el club estándar? ¿Y cuánto suele pagar la gente por jugar, por clases? Un poco para tener también una perspectiva. Claro. Pues mira, creo que en calidad de lo que es la infraestructura de canchas y todo, también es muy top. Sobre todo nosotros que hemos con la selección tenido oportunidad de viajar por países que obviamente tienen más tiempo y más trayectoria, a veces te quedas asombrado de lo afortunados que somos por las canchas en las que jugamos, porque realmente, bueno, no hay ningún club en Venezuela que veas una cancha que no sea, bueno, top o perfecta, realmente. Y bueno, sí hay de todos los niveles de clubes, otros que buscan también hacer la parte o el entorno, digamos, de lo que es pádel más completo, con actividades o parques para niños, la parte obviamente de lo que es el restaurante, o sea, todo eso creo que es bastante similar. Ahí sí habrá niveles de lo que puedas conseguir, pero realmente
me parece, o sea, son de muy alto nivel, la mayoría de los clubes en Venezuela. En cuanto a precios, va a depender también de las ciudades. Te pudiera poner precio de los más altos, $60 la hora y media. Más o menos sería como un promedio. Y bueno, allí eso sería, bueno, entre los 4 jugadores. Entonces, eso estaría por ahí. En cuanto a clases, también depende de las ciudades, pero también irían como entre $50 las clases individuales hasta los 100 las grupales. Más o menos sería como también en promedio. Qué guay. Y la gente ya empieza tipo a suscribirse de martes y jueves tengo pádel, o todos los martes, o todavía no han llegado a ese punto. Sí, eso ahí creo que también nos falta un poco como esa cultura de club como tal, de hacer vida en el club. Pero sí se van organizando también a nivel de ligas. Hay ya 2 ligas como establecidas. Entonces, sí la gente tiene ya esa rutina medio armada de, bueno, los fines de semana compiten, casi todo el mundo entrena por lo menos 1 o 2 veces por semana. Entonces, la verdad que ha sido, sí. Y lo otro creo que también importante es que, claro, también teníamos una población, digamos, amateur de tenis considerable, sobre todo también en la capital, y creo que esa migración también ha ayudado que el deporte haya crecido con la rapidez que lo haya hecho y con un nivel de verdad que bastante bueno, pues. Sí. En cuanto a marcas, ayer me fijé y tenías Oxdog de pala, hoy llevas Endless la ropa. Sí. ¿Cómo es la relación? O sea, sí que percibes que las marcas les interesa mucho el mercado venezolano y son de fuera, empieza a haber marcas propias, o sea, no para que hables de otras, si quieres me cuentas por qué te gusta tanto tu pala como todo eso, Dion iba a estar muy feliz, pero... ¿cómo? Sí, no, bueno, en cuanto a marcas, todos tenemos todas las marcas, incluso hay un par de marcas también propias digamos, bueno, empresas venezolanas que también han apostado, digamos, por el pádel. Y bueno, particularmente hablar de las mías, que la verdad, o sea, las uso porque me parecen proyectos a nivel tecnológico y de calidad súper buenos. Y bueno, ¿cuáles son las tuyas? Las mías son Oxdog y Endless en la ropa. Y decirte, bueno, no sé cuál es la apuesta que tienen por el mercado venezolano, quizás obviamente, bueno, estando en mercados tan importantes como el español, hasta que no nos visitan, no entienden quizás la dimensión de lo que es el deporte en nuestro país, pero poco a poco creo que eso va cambiando. Qué guay. ¿Has ido a jugar pádel a España? Todavía no he tenido la oportunidad. Wow. Sí, la verdad es parte también de lo que, bueno, Cata me ha invitado, sí, cuando vayas, tal, pero bueno, parte del estar también compitiendo, ¿sabes? No quieres perderte de un torneo, entonces ya cuando estás de vacaciones como que no es buena época en España. Y nada, no lo he podido hacer, pero es uno de mis pendientes de poder estar, pues nada, en España. A ver, yo no te digo nada, pero en Madrid ya el burrito sabanero es como clásico de la Navidad, te diré. O sea, ha sido una conquista cultural total. Sí. Sí, estamos por todas partes, pero España creo que es una de las plazas más pobladas. En algún momento sí deberías ir, y además me contabas que tus padres son catalán y gallegos, de Coruña. Sí, no, es que bueno, he visitado, de hecho, hasta el Camino de Santiago y era en épocas, digamos, que no, pues nada, no jugaba pádel. Incluso, bueno, una anécdota curiosa, cuando tenía como 12 años, mi madre, digamos, en uno de estos viajes, viene con unas palas porque, no, que está esto muy de moda en España. Y esas palas pasaron en un closet hasta que empecé yo en Panamá. Era unas Barleon, pero perfil, no sé ni qué serían, muy finitas de estas de... Y con esa fue la que yo empecé después en Panamá, y bueno, ya después me actualicé, pero... Empezaste con el pádel vintage. Más o menos. Y yo dije, bueno, mira, le hubiera hecho un poco más de caso y quizás, bueno, con 12 años, que había pistas en Venezuela, había una sola pista, casualmente en el mismo lugar donde estoy trabajando ahora, ya obviamente las demolieron, pero nada, o sea, el pádel sí se jugaba, pero era un total, digamos, desconocido en el país. Y
Una cosa que te quería preguntar ahora que te he dicho dónde estoy trabajando ahora. Pongamos que alguien te ve en redes y dice, jo, me gusta un montón lo que hace. ¿Cómo te puede contactar? ¿Cómo es el proceso? ¿Desde para ir a un club o si alguien quiere una clase contigo porque quiere ir a tu club? ¿Cómo funciona? No, bueno, normalmente hay dos caminos, o sea, mucha gente me contacta directamente y ya por ahí lo canalizamos, o otras también llegan a través del club. Pero bueno, como te digo, creo que la vía directa siempre es un poco más eficiente y más óptima para contactarme. Sí. Y en Miami, ¿qué has visto en cuanto a pádel? O sea, llevas poco, pero Sí. ¿qué es lo que te llama la atención de cómo se vive aquí el pádel y de la infraestructura y demás? Bueno, creo que a nivel de infraestructura es impresionante. No he tenido mucho tiempo creo que, bueno, todas estas semanas que he estado, solo 2 días he estado con tema pádel. Pero sí, creo que el nivel de infraestructura aquí, o sea, si allá te diría que es alto, aquí es súper alto. Incluso también en cuanto a tamaños de clubes, visité un club que no sé si eran 20 y tantas canchas. Entonces, bueno, creo que aquí siempre todo se hace a lo grande, tanto en estándar de calidad como, pues bueno, tamaño de club. Lo de go big or go home. Total. ¿Y es en serio? Es en serio. No, poca broma con eso. Sí. De lo último que te quería preguntar es, ¿dónde te gustaría ver al pádel en los próximos años? No solo a ti misma, en cuanto a futuro, sino también la evolución del deporte en tu país y globalmente. Pues mira, yo creo que la evolución que me gustaría ver, así como te he dicho que creo que, hablando de mi país, ¿no? Hemos crecido mucho en infraestructura, en eventos, nos queda mucha mejora en la parte también de entrenadores. Porque bueno, obviamente como todo, es un boom que ha implosionado y que al final ha reenganchado, digamos, gente de otras o entrenadores de otras disciplinas, del tenis. Y yo siento que hace falta, pues, dedicarse un poco más a formarse para que podamos también, o sea, elevar el nivel más allá de una simple, bueno, exposición a torneos y todo esto. Entonces, es en eso lo que yo me he enfocado. He estudiado mucho en biomecánica, incluso la parte de neurociencia, que cada vez que vas profundizando te vas dando cuenta de lo amplio que es y de los detalles incluso que puedes abarcar. Y creo que ahí también vamos a lograr también que muchas personas no solo entren al pádel, sino que se queden. Que también creo que es algo que pasa, que por moda venimos al pádel y también va agarrando fama de que, bueno, es lesivo, que no sé, hay que creo que cuidar también a la gente que entra y no solo aprovecharnos, digamos, de este momento de que es un boom y que todo el mundo quiere jugar, sino de preservar y de hacer que la gente también sienta esa motivación como por ir viendo sus mejoras, más allá de también de lo que es el pádel a nivel profesional. Entonces te diría que eso, me gustaría ver un pádel mucho más maduro en la parte de profesionales que trabajamos, digamos, como formadores, como entrenadores. Y bueno, eso para mí es lo que también va a dar pie a que toda la estructura adicional se sostenga y bueno, crezca, digamos, de manera, digamos, sostenida. Y como jugadora, ¿qué metas te pones? De seguir jugando con la selección, mantener tu ranking en el país, que me imagino que a medida que llegue más gente y más joven, es más difícil, pero también más bonito. Sí, mira, yo creo que, bueno, es importante. A mí realmente me gusta competir. Mucha gente me dice, no, pero ¿para qué sigues compitiendo? Pues si pierdes no van a querer ver más clase contigo, pero yo no... Qué cruel, sí. Mándame a mí la gente que te dice eso, pero que no. Pero bueno, realmente también... Porque sería también muy sano si ya no dieras clases. Eso significaría que el que compite ya no necesita dar las clases. O sea, si tienes que ser número 1 para mantener el magnet, ¿no? El atraer a jugador, lo bonito sería que no tuvieras que dar nunca una clase. A mí me da mucha pena cuando se habla también en España de a partir del número no sé qué, no tiene que dar clases. Es como, es que nadie debería dar clase, nadie. Claro. O sea, que dé clase, yo no necesito que mi profe sea el que más gana. No. Necesito que me sepa enseñar, que me sepa explicar, que tenga ese ánimo didáctico, porque a mí que mi profe la saque por 3 y la devuelva, si no me sabe enseñar o no tiene esas ganas de compartir su conocimiento,
no me está ayudando. Es solamente Totalmente. decir, a mí me da clase el 1. Y también a él es un desgaste físico, mental, que no le permite crecer como deportista. Sería mejor si quisiera fuera part-time informático o emprendedor u Es otra mejor. cosa, Sí. y luego el pádel, y que sea Totalmente. súper relevante en pádel y que siga creciendo para Sí. poder dedicarse solo a eso. Sí, yo te digo, o sea, un jugador es como tú dices, es preferible que sea informático porque, bueno, está más descansado para cuando va a entrenar. Pero hay, bueno, mucha gente que quizás entra por eso de yo voy a entrenar con el 1. Y al final yo creo que te das cuenta si más o menos eres alguien que ha practicado deportes y tienes una noción, digamos, de lo que es el entrenamiento físico, te das cuenta a lo mejor. O sea, no porque alguien sea el 1 jugando va a ser un buen entrenador. Y eso creo que es algo, bueno, a lo mejor no es tan obvio, pero es así. O sea, creo que son áreas o vertientes, digamos, distintas. Cada una también exige preparaciones diferentes. Yo creo que también hay gente que a lo mejor siente que por ser el 1 ya no tiene que formarse, y creo que es ahí donde tenemos que cuidarlo, porque lo que tú dijiste, o sea, un buen entrenador no es simplemente saber hacer un por 3, o sea, es entender muchas más cosas y sobre todo saber cómo transmitirlas para poder ayudarte. Entonces, ahí creo que también otra de las cosas que yo veo muy frecuente es la diferencia entre ser un entrenador y ser un coach. Para mí son cosas diferentes. O sea, al final creo que se complementan, pero son, digamos, líneas que se separan. O sea, para mí un entrenador es aquel que te permite como adquirir habilidades, que luego un coach ve más por el objetivo de una pareja. Entonces yo tengo que ver como coach cómo engranar a ti y a tu pareja para lograr un objetivo en común. En cambio, el entrenador para mí es alguien que tiene que buscar que tú tengas habilidades, o sea, digamos, trabajar por tus objetivos personales. Y eso es un poco también, creo que es sano darse cuenta en qué es bueno cada uno, porque esto es como, bueno, como los médicos. Tú no consigues el cirujano de corazón, no es el mismo que el cirujano del cerebro. Normalmente son especialidades. Entonces, creo que en la medida que nosotros logremos cada quien también profundizar en cada área, vamos a dar también mejores resultados y una mejor, digamos, ayuda a los atletas. Como jugadora, ¿cómo te defines? ¿Cómo es? Si te preguntan cómo es Natasha, ¿es súper agresiva, súper paciente? No. ¿Tu mejor golpe? ¿Cómo es un poco? Sí, mira, yo, bueno, juego de revés, un poco también por digamos, creo que la liga en la que juego, siempre he jugado de revés, pero no soy una jugadora ofensiva. Más bien a veces me critican eso de como que, bueno, ya haces el punto que sea muy largo. O sea, creo que mi clave es un poco la consistencia y la parte mental, como te decía en un inicio, creo que también como ese background de deportes que he realizado. Entonces, te diría que esa sería mi definición: consistente y bueno, mentalmente luchadora y fastidiosa. No te aburres. No, creo que esa es un poco la clave. Obviamente también cada día compito con jugadoras más jóvenes, y eso a nivel físico también creo que se siente, pero hay que saber, hay que jugar más inteligente cada vez para... Eso es muy Cata, yo creo, ¿no? Sí, ella también. Total. Lo que hacen los otros. Sí, total, creo que a partir de, como te comenté, ese viaje de Cata, me encuadró bien, digamos, la parte de la cabeza como tal para poder enfocar y saber que el pádel no son golpes, que creo que también uno cuando entra al deporte, nada, lo que quieres es la bandeja más potente, el remate, tal, y cuando te das cuenta que vas avanzando, los golpes importan menos. Es un tema más de decisiones, de cómo poder, sabes, leer el partido, de que tomes decisiones o yo siempre lo planteo así en clase: mira, cada pelota que te llega es una pregunta y tú tienes que conseguir la respuesta adecuada, y esa respuesta adecuada pasa por el tema de ver los espacios, de dominar el tiempo. Entonces va más allá de pegarle fuerte a una pelota, y creo que para mí eso es lo que hace y que hace más interesante el juego, cuando logras ya tener sí, llegar ahí. Sí, esa
esa manera de ver el deporte creo que lo hace mucho más entretenido. O sea, al final, otro ejemplo que le doy siempre a mis alumnos es como que, bueno, tú vienes a una clase de ajedrez y yo puedo estar, o sea, tú rápido vas a saber que el caballo salta en L, el alfil se mueve diagonal, pero con eso no haces nada. O sea, al final es un recurso, pero lo que marca diferencia es como esa manera de que veas los espacios del juego, que sepas también ser un jugador estratégico en todas las fases del juego. O sea, tanto o sea, cuando la pelota está en movimiento, también cuando no lo está, que son todas esa parte que trabajo también con mis alumnos de la parte competitiva, todo lo que es la gestión del momento, la gestión emocional, es súper importante. O sea, todo lo que pasa, digamos, entre los puntos, siento yo que condiciona la manera en que luego ejecutas los golpes. Y el que sea un deporte siempre por equipos, ¿no? Es como, a mí que me gusta tecnología, siempre es como, en deporte sería como el MVP, ¿no? El Minimum Viable Product, en pádel es el MVT, Minimum Viable Team, de un equipo de dos, pero al final equipo. Sí. ¿Cómo lo enfocas tú eso? El criterio para encontrar compañera, o si te toca en el equipo, no porque lo elijas, sino que el coach decide hacer esa alineación. Sí. Un poco, ¿cuánto diferente hace este deporte también y cuánto es parte de la magia el que siempre sea en pareja? Pues yo creo que lo hace interesante y lo hace difícil también porque es lo que te decía, o sea, al final tú puedes tener virtudes o una manera de jugar, pero con la compañera que estás en ese momento no es lo más favorable para el equipo o la manera de jugar. A veces siento que hay que adaptarse para lo que, bueno, cuáles son los objetivos que plantea el partido. Entonces yo creo que es una capa más de esa cebolla, digamos, de lo que es el pádel, como para volverlo más interesante. Obviamente es de la parte también más complicada porque es todo un tema cuando todo va bien, obviamente es muy fácil, pero en los momentos complicados creo que pues hay muchas variables que manejar a nivel comunicativo, a nivel también mental, a nivel estratégico. Entonces, pues nada, es un deporte que creo que alimenta toda la parte, lo que es la parte física, pues como tal, pero a nivel mental es muy demandante. Y al final yo creo que eso, pues nada, es entretenido, es positivo y también para, bueno, gente que quiere tener un deporte que practicar a largo plazo es también, me parece que muy completo en esa parte. Qué guay. Pues no sé si nos quieres dejar un deseo final de dónde te gustaría ver un poco el pádel. Pues mira, como te decía, nada, me gustaría ver un pádel cada día más profesional, en todos los aspectos. Obviamente se ha crecido mucho, pero bueno, a nivel de eventos también mejorar todo eso y sobre todo en mi parte, lo que es la parte formativa, tener, digamos, profesionales cada día más adaptados a lo que es el deporte, que también obviamente es un crecimiento que tiene que ir dándose a la par, pero no quedarnos, digamos, ahí con la repetición y repetición de hábitos, sino buscar maneras también de actualizarnos para poder dar un extra, ¿no? Sí, un extra y también sacar lo mejor de cada uno de los jugadores pues que nos buscan para mejorar. Qué guay. Pues muchísimas gracias, un placer. Rosa, gracias, encantada. Espero que vuelvas. Sí, no, bueno, gracias a ti, la verdad, por el espacio. Creo que también fue una sorpresa encontrarte y súper sorpresa. No ha sido nada planificado, pero me encanta. La magia del pádel. Total, la verdad me llevé una muy buena impresión y... Sí, bueno, dijiste la loca esta con un dron, con no sé qué. No, como te digo, te sigo y también agradecido para personas como tú que, bueno, no es su trabajo principal, pero que dedican tiempo, bueno, valioso a hacer esto, digamos, con mucha dedicación y la verdad que, nada, con mucho esmero. Así que, al revés. Nada, doble sorpresa para mí este viaje.